Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González y perdón. Bien. Ay, Dios mío, disculpen mis amabilísimos televidentes. Pero bien, el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado es una institución de servicio al prójimo más carenciado. Y es un esfuerzo comunitario que hay que apoyar. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí están los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con sacar a camino jóvenes que están en alto riesgo. Presas fáciles del crimen, de la delincuencia. Gente sin oficio y sin beneficio. Entonces hay que enrumbarlos por un camino de progreso, un camino de ciudadanía, hacerlos verdaderos ciudadanos útiles al país. Pero eso se logra con un esfuerzo, ancho ánimo de ellos, de los salesianos, pero con recursos económicos también, para poder enfrentar ese día a día, que es caro. Por eso hasta actividades, he señalado esa actividad que tienen en la Romana, el patronato que ayuda a la institución para facilitar recursos a esos trabajos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, en una lectura que estuve viendo en uno de los periódicos, creo que el periódico Hoy, la periodista Ángela Peña, consagrada periodista de este país, una dama que siempre escribe con mucha formación, y ella hizo un reportaje sobre Pedernales. Creo que fue Ángela Peña. Bueno, uno se le confunden tanto los nombres de los columnistas en periódicos, pero bien, leí en ese reportaje sobre Pedernales. Me llamó la atención que un municipio, un distrito, parece que es un distrito municipal, o un municipio, no sé bien, porque Oviedo es uno de los municipios de Pedernales, pero veo que hay un distrito ahí, o un municipio, repito, que se llama José Francisco Peña Gómez. Y yo pienso como que nosotros tenemos que respetarnos los dominicanos.
y ser más institucionalista y más de la patria, porque las cosas que están reservadas para los próceres, aquellos próceres y héroes y mártires y heroínas que ha tenido este país, esos nombres hasta ahora de pueblos, de provincias, de municipios han estado reservados a esas figuras patriciales y esas figuras heroicas, procéricas del país. Entonces, el doctor Peña Gómez, que fue un hombre, bueno, súper popular, un líder de masa, pero no fue un líder del pueblo dominicano, fue el líder de una parte del pueblo dominicano. Entonces, así como tuvo defensores, tuvo adversarios. Y usted no tiene que imponerle un nombre de un político principalmente, faccionario, a un pueblo donde van a coexistir gente que incluso adversó a ese líder. Yo creo que eso no está bien, porque aquí se han reservado esos nombres para figuras como la que acabo yo de describir, quienes califican a eso. Por ejemplo, la provincia de Duarte tiene el nombre del Patricio Supremo de la República, pero también hay un pueblo que se llama Sánchez, y hay otro pueblo que se llama Sánchez Ramírez, y hay otro pueblo que se llama Mella, y hay otro pueblo que se llama Luperón, hay un pueblo que se llama Pedro Santana, hay un pueblo que se llama Ramón Santana, otro pueblo se llama Elías Piña, María Trinidad Sánchez, la heroína también, o mártir del periodo de independencia. Entonces, seguimos con los pueblos. Gaspar Hernández. Usted va, por ejemplo, que otro pueblo que yo no, ahora mismo, tal vez se me escapan. Bien, no tengo que ser tan o más descriptivo. Pero esos nombres, señores, están reservados para esas figuras proséricas. Yo creo que ese nombre es un exceso de esos pobladores o de quien, vamos a decir, institucionalizó ese nombre. La patria es ara, no pedestal. Usted no puede tomar un espacio de la patria para proyectar la imagen de una persona, porque fue mi líder. Yo no creo que, incluso el doctor Peña Gómez, todo el mundo sabe, que vivo le dice, mire, usted le va a poner un nombre, no, a mí no. Deje esa alcahuetería, no me le pongan nombre mío a ningún pueblo. Pero que además, ¿cuáles son los méritos? Es decir, el doctor Peña Gómez luchó aquí por su partido, por una facción que ni siquiera fue el fundador de ese partido. Aquí no hay un pueblo que lleve el nombre de Juan Bosch, ni hay un pueblo que lleve el nombre de Joaquín Balaguer, que fueron líderes también extraordinarios. Pero además un Balaguer que dejó las obras que están ahí, que dejó un país hecho. A nadie se le ha ocurrido ponerle a un pueblo, ponerle el nombre de Joaquín Balaguer. Yo creo que eso es un exceso. Entonces, esas cosas yo no creo que estén bien. Los correligionarios PRDistas y PRMistas y todos los que hayan militado en esa corriente del peñagomismo podrán sentirse tal vez ofendidos con lo que yo estoy diciendo, pero con sus familiares. Pero es que son cosas que chocan. Yo digo que chocan porque aquí los nombres de los pueblos se han reservado para esas figuras proséricas, heroicas, patriciales,
El pueblo Hostos, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Hostos. Castillo. ¿Por qué se le llama Castillo a Castillo? El general Manuel María Castillo, restaurador, héroe de la restauración. Entonces, si usted es un héroe de la restauración, o un héroe de la independencia, usted, bueno, que un nombre lo lleve, Espaillat, por ejemplo. ¿Quién puede criticar que la provincia de Espaillat honre el nombre de ese caballero, de Ulises Francisco Espaillat? Eso no se puede objetar. Entonces así yo creo que hay una serie de decisiones que se están tomando por partidismo, por partidarismo político y por emociones y cosas de eso, pero esas cosas tienen que corregirse porque aquí este país se va a convertir en un relajo, pienso yo. ¿Y cómo el asunto? Ahora usted, bueno, un municipio y le ponen el nombre de una calle o le ponen el nombre de un parque, qué sé yo, de una escuela, un educador, bueno, pues magnífico, muy bien. Pero esos nombres de pueblos son como que están reservados aquí para esos hombres y mujeres de la patria. Bueno, hay que ver, señores, el gesto de patria que fue eliminar esas dos bestias de la dictadura de Heró y la dictadura de Rafael Trujillo, que hay que ver el desprecio incluso que han tenido mucho con esos héroes de esos dos ajusticiamientos que hubo en este país. Creo que Villa Vázquez lleva el nombre de Horacio Vázquez, pero Vázquez fue un hombre que además de ser un líder, pues tenía diríamos, ese estandarte, lo podía exhibir ahí de haber participado en ese ajusticiamiento del tirano Ulises Heró. Pero aquí yo creo que no hay pueblo que se llame Ramón Cáceres. Yo no conozco ningún pueblo que se llame Ramón Cáceres en la República Dominicana. Y hay que ver aquel caballero distinguido como presidente, inmolado ahí, asesinado vilmente por un fanático, unos fanáticos, pero venía con esa heroicidad encima de haberle disparado a ese monstruo de la dictadura miliciana. Pero aquí se ha puesto esto de relajo, que ahora le quieren poner los nombres, como del doctor Peña Gómez, lo quieren poner a muchísimas obras, porque estamos gobernando nosotros. ¿Y qué relajo este? Es decir, que cuando venga un reformista y gobierne el país o el PLDismo, le va a cambiar los nombres a la provincia y le va a poner los nombres de José Francisco Peña Gómez. El doctor Peña Gómez está en ese sueño eterno. Yo creo que esos gestos lo que hacen es, pienso yo, disminuirlo, porque eso no es correcto, pienso yo, pero tal vez uno está equivocado, o piensan que uno dice estas cosas tal vez por pasiones políticas y cosas de esto, pero yo creo que estoy hablando de cosas que confirman la expresión de que la patria es ara y no pedestal. Y no es porque lo quisiera el doctor Peña Gómez, repito, que en paz descanse porque él está muerto, pero en este caso no son correligionarios, una suerte de religionarios que han querido eternizar su nombre en forma tan parcializada. Bueno, y siguiendo en este caso, con los verdugos de Balaguer. Yo creo que el PRM y el PPH se han convertido en una suerte de verdugos de Balaguer.
Y no lo digo para que los balagueristas se sientan dolidos o doloridos por estos comentarios, en el sentido de que no acojan estas críticas que yo voy a hacer, que no la acojan como argumento para decirle a los PRMistas y a los PPHistas, por ejemplo, ustedes son unos asesinos de Balaguer. Ahí ya había Manuel Fermín diciendo que ustedes siguen matando a Balaguer. Ayer yo hablé aquí del proceso agrario. Todo el mundo sabe en este país el impulso a esas políticas, no solo de contrainsurgencia, como muchas veces también se le quiso señalar, que tenía también el efecto de contrainsurgencia, ¿por qué no? El proceso agrario. Pero además Balaguer era un hombre convencido, socialmente convencido y políticamente convencido, que había que, ¿cómo se puede decir?, restañar esas heridas viejas, profundas, esas heridas que no cicatrizan porque están contaminadas del abandono del hombre del campo, de esa peonada indicante, como hemos descrito nosotros desde ayer, esas masas irredentas en que estaba este país con un caciquismo rural, un latifundio y una discriminación enorme. Y unas zonas rurales abandonadas, sin agua, sin caminos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros aquí que tenían que sacar los enfermos en bestias? En unas improvisadas, unos catres improvisados, donde traían los enfermos para llevarlo al hospital más cercano. Y eso eran los campos dominicanos, señores. Sin caminos, sin agua potable, la gente cargaba el agua de los ríos y tapando aquellas latas y aquellos tinajos o tinacos de higüero, tapado con follaje de esto de guayabo, cogiendo agua decantada en los ríos, señores. La contaminación no era tan fuerte como ahora. Y ese era el campo dominicano. Entonces, aquel programa agrario de Balaguer, decía yo, trajo aquel relanzamiento del agro. Comenzaron las obras hidráulicas a ampliarse, a ser más productivo el campo dominicano sobre la base de mejor irrigación, nivelaciones de suelos, drenajes, caminos, construcciones de buenas bermas de los canales que facilitaban también la movilidad, el camino de acceso a las parcelas, la electrificación rural, los acueductos rurales, las escuelas, la asistencia de salud, llegaron clínicas rurales, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe que eso fue un proceso integral, de desarrollo integral. Entonces, ese programa agrario, sustentado con leyes, todo un código agrario, una suerte de constitución agraria, Balaguer estaba convencido de que ese programa era reivindicativo. Y por eso se profundizó tanto en ese proceso de reforma agraria, pero este gobierno y de los anteriores, pero este más, han incrementado ese proceso dadivoso de entregar la tierra en forma populista, electorera, porque estos son gobiernos que no han captado un metro de tierra de reforma agraria, para reforma agraria. Pero han repartido toda la tierra de reforma agraria, la están repartiendo en forma populista, en un estado de liquidacionismo agrario o de contrarreforma, como hemos dicho, porque al final, ¿dónde van a terminar las parcelas? Vendidas a narcos o haitianos que la comprarán, o vendrán los nuevos latifundistas de ahora y irán comprando parcelas en los proyectos y terminarán los proyectos en manos privadas de nuevo. ¿Por qué?
Porque si usted lo titula para que el tipo venda o se haga objeto de crédito, él va a perder esa parcela por no pagar tal vez un préstamo hipotecario, cuando su accesibilidad al préstamo es prendario actualmente, como condición de parcelero de reforma agraria. Entonces, por eso yo digo, se está matando a Balaguer ahí. Pero ya Balaguer viene un proceso de muerte por parte del PPH-PRM. Me explico más. Eso es en el proceso agrario, pero está también el proceso medioambiental. La ley 6400, señores, fue hecha como para, y modificada, empujada, con obras hechas por Balaguer, y fueron depredadas. Verbigracia, ahí está el Parque Mirador Norte. Es decir, el PPH en su tiempo, le hace el PRM gobernando, se dio el lujo de vender ese parque, sesionar ese parque, para hacer un cementerio. Señores, había que ver aquel bosque cerrado, tupido, de samanes y de árboles poderoso. Creo que ahí había hasta Juan I, y ahí había Mara y de todos esos árboles criollos. Esa masa boscosa del parque del Mirador Norte, vendida por el Partido Revolucionario Moderno de hoy, ayer era PPH-PRD. Es decir, atacaron ese parque, pero al mismo tiempo atacaron el Parque del Este y lo convirtieron en una suerte como de zona franca. Parece una zona franca el Parque del Este, porque le construyeron naves para áreas deportivas o disciplinas deportivas en los Juegos Panamericanos celebrados en Santo Domingo, creo que en el 2002-2003. Y esas agresiones a esos parques, el mismo Parque Aragua ha sido agredido también, es decir, Balaguer preservó esto. Sin embargo, lo están matando, como dice. Y es el proceso que está ahí visible y que no se puede decir que no es así como yo lo estoy describiendo. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, zonas de alto valor ecológico como ese Parque Mirador Norte, eso se fue a pique. Y entonces ahora en el gobierno como que no hay control de las áreas protegidas, todo el mundo sabe que eso están invadidas. Hay 32, 36 o 34, no recuerdo, áreas protegidas invadidas, pero no lo sacan de ahí a la gente, siguen invadidas. Usted ve
Miren las cuevas del Pomier, como tienen años en eso, agrediendo esas cuevas del Pomier. Y nada. Pero peor, otorgando permisos de exploración. ¿Para qué? Para la cordillera septentrional y la cordillera central, donde están, como se ha señalado tantas veces, la madre de todas las aguas. Yo, que he citado tantas veces el proyecto Manabao de Jucal Tavera, ¿ustedes creen que ahora hay estadistas que se atrevan a frenar un proyecto como ese? Pero hay que estar convencido de que usted tiene un sentimiento ecológico. Ese proyecto fue adjudicado por una licitación pública internacional con financiamiento del BID, del Banco Interamericano, pero fue una oferta que se hizo con seriedad y un estudio bien hecho también por el ingeniero Marcelo Jorge. Ese proyecto bien pensado y bien adjudicado, porque yo recuerdo que en ese gobierno de Salvador de Blanco fue una adjudicación seria. Entonces, esa oferta, la mejor oferta, la presentó Impregilo Cogefarrechi, una empresa italiana, asociada con un consorcio dominicano, creo que INCO, no recuerdo, o tal vez fue Mera Muñoz y Fondel, no sé, o INCO, una empresa de Santiago. Impregilo ganó limpiamente, pero ese proyecto, cuando ganó Balaguer en el 86, Balaguer llega y dice, no me gusta ese proyecto desvía prácticamente a Yaque. Balaguer, que es un ecologista de sentimiento, que conoce el Yaque y que conoce a Jarabacoa, sabe que es verdad que el Yaque iba a pasar una especie de diríamos metafóricamente hablando, un hilito de Yaque iba a pasar por Jarabacoa. Es decir, que hasta la belleza de la confluencia entre el río Jimenoa y el Yaque del norte se iba a perder, porque Yaque iba a perder fuerza, iba a pasar, repito, metafóricamente hablando, un hilito por Jarabacoa. Balaguer desvió ese proyecto, dijo, no va, y canceló ese proyecto, ya es adjudicado, ganado limpiamente. Pero eso se llama tener conciencia de clase. Ahora, como era una adjudicación internacional ya seria y había que evitar un arbitraje internacional, entonces Balaguer le entregó Higüey Aguacate a Impregilo, Cogefarrechi, hagan esas obras mejor. Yo prefiero que ustedes me hagan estas 2 obras. Se hicieron las presas y luego se hizo el proyecto también, Valdesia Santo Domingo, acueducto a la capital. La gente quedaron tranquilos, Balaguer quedó bien y Jarabacoa quedó intacto, su Yaque quedó intacto. El Yaque por Santiago no tenía problema el Dormilón porque iba a estar represado, pero sigue el agua pasando por Santiago. Porque es el mismo cauce de las presas. Pero eso se llama conciencia ecológica. Parar los aserraderos. Eso es conciencia ecológica. O declarar áreas protegidas, áreas de parque, etcétera, etcétera. Entonces, porque son áreas de interés ecológico, o la biodiversidad, o qué sé yo, ese tipo de decisiones son decisiones de patria, que hay que tomarlas. Entonces, digo yo, por eso se ha estado como matando a Balaguer, digo yo, en este gobierno. Porque, señores, por ejemplo, ir a San José de las Matas y decirle, miren, nosotros le vamos a hacer la placeta aquí. Una presa en la placeta, que uno sabe que las presas son útiles, pero también los pueblos tienen sus memorias y tienen sus inquietudes y que diríamos su aspecto cultural también y hasta recreativo. San José de las Matas es un pueblo muy ecológico,
pero tiene sus balnearios naturales. Esa gente disfruta sus balnearios. Usted va y le agarra el río Las Aguas y el río Bao y lo represa, le va a secar esos ríos, ya ellos no tienen dónde bañarse, tienen agua acumulada allí que tal vez no es ni siquiera para ellos, el agua tal vez para Santiago. Entonces, pierden ellos su área de recreo. Usted tiene que tomar, esos pueblos usted tiene que tomar eso en cuenta. Ese pueblo cada vez que le hablan de la placeta se revela. El gobierno entonces tiene que echarse para atrás. Así pasó con el Romero. Y ya con esas experiencias siguen otorgándose permisos de exploración para sistemas tan frágiles como es la septentrional, la cordillera septentrional. Y todavía la cordillera central peor, con todos esos manantiales de donde nacen los principales ríos del país. Pues imagínense ustedes el Yuna, el Camú, el Yaque del Sur y el Yaque del Norte. Y todavía ya sigue Ámina, y sigue Guayubincito, y sigue, señores, hay que ver lo que es el Artibonito, todavía en Nalga de Maco, allá al final de la cordillera, o por lo menos en los finales nuestros, de nuestra geografía, porque esa cordillera sigue Haití, porque es una cordillera de la isla. Pero el Artibonito nace aquí, que es un río vitalísimo para la presa Peligre y la zona, diríamos, nordeste de Haití y norcentral, tal vez, que se nutren de esos ríos. Es decir, fíjense la fragilidad que tienen esas montañas nuestras. Y estas autoridades hablando de ir a explotar oro, no saquen de allí, saquen por aquí una minería. Eso no se puede, esos pueblos no se pueden. Pero no es solamente a esos pueblos, entonces por eso yo he dicho, es matando la memoria de Balaguer. Y tal vez un exceso de mi parte, yo plantearlo así. Pero tengo que buscarle una expresión un poco dura o cruda sobre la realidad que estamos viendo en este país. Son cosas que ese asunto de la reforma agraria, eso es un proceso de despatrimonialización pública del Estado. El gobierno está dando eso, el presidente está gozoso, entregándose, pero no se está dando cuenta que está matando. Ese proceso lo está matando, porque no se está haciendo comprobanzas, como hemos dicho tantas veces aquí. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo muchas decisiones controversiales, lamentablemente. Bueno, el gobierno ha hecho reuniones, mesas sobre la frontera, se ha dicho que hay una frontera fuerte. Pero la verdad que uno sabe que eso nada más es hablar. Incluso los mismos pobladores de allí dicen, ya eso nosotros estamos cansados de que se nos diga que va a haber una frontera fuerte cuando terminan en bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hay una frontera fuerte, muy bien. Si vienen las bandas serán repelidas en la frontera con dureza. Muy bien, las bandas haitianas. Pero resulta que tenemos una frontera sellada. Eso eran palabras que vienen desde los tiempos de Danilo Medina. La frontera está sellada. Y el presidente Luis Abinader todavía ha sido más enfático. Voy a hacer un muro de contención. Aquí no va a haber un haitiano en este país. Entonces, todavía el presidente se sienta con la gente, con periodistas, con medios, y le dice que esa política migratoria se la aplauden. ¿Y cuál es la política migratoria? ¿Acaso está sellada la frontera? ¿O que las inversiones para los grandes ricos dominicanos y medianos y grandes comerciantes sigan vendiendo y hagan sus negocios con Haití? Excelente. Yo no he visto todavía un azucarero, las 3 empresas azucareras nacionales. Yo no he visto todavía una gente de esa decir que le pongan coto o que le pongan un freno a la migración haitiana, que el país está lleno de haitianos y que se están arrabalizando las zonas que hemos recogido, que hemos ayudado a salir a camino, que hemos vencido pobreza, y sin embargo viven arrabalizadas en una periferia llena de lodo y la gente habitando en el lodo, como se dice, en las cañadas. ¿Y quiénes habitan ahí? Los haitianos, que son los más pobres.
Entonces no, viven aquí dañando el entorno y todo el medio ambiente dominicano degradándose. Y la autoridad dice que la frontera es segura, que la frontera está sellada, que la frontera es fuerte. ¿Pero fuerte de qué? Yo no he visto un productor de zapatos plásticos, de chancleta y cosas de esto que proteste por presencia haitiana aquí. Ni los que venden arroz, ni los que venden pollo, ni los que venden huevos, ni los que venden sopitas, y los que venden, qué sé yo, todas esas cosas que compra Haití, que se producen aquí y se le venden a ellos. Ningún comerciante dominicano ha protestado por la presencia de los haitianos aquí. Ni los grandes empresarios que tienen 20 y 25 empresas tampoco les molesta a la población haitiana, porque esos son clientes de ellos. Los que consumen aceite, los que consumen electrodomésticos, los que consumen todas esas cosas, mantequilla, queso, etcétera, etcétera, salchichones, los embutidores, no hay uno que critique a la población haitiana en exceso aquí. No. Entonces, usted sabe que hay un silencio cómplice con eso. La frontera no es fuerte nada. La frontera sigue siendo ahí, el ejército dominicano haciendo muchísimos alardes de fortaleza y de que las bandas saben que no van a venir aquí fácil a pelear sin necesidad, que vienen a buscar a pelear aquí, están peleando por su territorio en Haití. ¿Qué va a buscar el chorizo haitiano? Repito yo, ¿qué va a buscar aquí? ¿Para qué venir a atacar el ejército dominicano que no lo está atacando? ¿Para qué van a venir a República Dominicana a robar? Bueno, si usted viene a robar, usted sabe que el ejército lo va a enfrentar, los que estén allí enfrente, se van a enfrentar a ustedes. Entonces, las bandas haitianas para venir a robar a la frontera dominicana y tener que enfrentar al ejército dominicano, arrasan en Haití con lo poco que hay allí. Es decir, frontera fuerte, las bandas contra las bandas haitianas, pero el país está lleno de haitianos. ¿Por dónde entran? ¿Le voy a creer al ejército? Por tanto, esas mesas migratorias y esto son mesas para pamplinas, para hablar pamplinas, bla, bla, bla. Mientras aquí sigamos con todas estas masas de haitianos, porque otra cosa, sacamos 300 y 400 mil haitianos. Este gobierno tiene 5 años sacando entre 300 y 200 mil haitianos por año. Muy bien, pero esas son cifras. Ahora, la experiencia le dice a cualquiera que usted pone a caminar 200.000 personas. Hay que decir, como dijo Atila, de su caballo, ¿cómo se llamaba el caballo de Atila? O Otar, el caballo de Atila era Otar. O Abucéfalo, vamos a poner Abucéfalo de Alejandro. Dios mío. Por donde esa gente pasaba no crecía la hierba, decían ellos. Ya ustedes saben aquellas hordas de los hunos de Atila. Roma. Dios mío. Si usted ve la marca, usted ve el espacio, usted ve la polvareda. Pero yo he dicho muchísimas veces aquí que por donde que sacan los benditos haitianos, que todavía yo no he visto un camino. Usted hace un camino, se hace una vereda, no un pasadizo amplio, por donde usted despide 200.000 personas. Óigame, se ve que la hierba no puede crecer. Pienso yo que esa es la lógica de la repatriación. El camino que deja el amplio pasadizo por donde despiden esta gente. Y siguen entrando lo mismo y más entran. Y sin embargo, fíjense cómo asientan. Van a sentir los medios de comunicación y los comunicadores más importantes de este país y el gobierno, el jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente le dice: la frontera está más fuerte, está sellada, y lo editorializa el listín, sabiendo uno que eso no es verdad.
que la frontera es la misma y el ejército podrá estar más incrementado. Bien, un freno ¿contra quién? Contra las bandas de Cherokee. Muy bien. Pero el chorizo, repito, no va a venir a nada aquí. Si es a robar que va a venir, va a que roben Haití. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que hoy es miércoles. No, sí, miércoles. Y que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. 30 años después, el Frente Patriótico resurge como tema interesante la experiencia. Muy bien. El doctor Castillo, en ese silencio, en ese recogimiento, diríamos, en esa soledad no deseada, doña Sogela, su compañera de tantos años, que en paz descanse, pero él en ese recogimiento reflexivo también, porque el silencio, hasta el que quiere hablar con Dios, Dios es el ser que más le encanta el silencio, porque no hay persona que pueda comunicarse con Dios si no es por vía del silencio. Eso es una verdad irrefutable. Entonces, los buenos pensamientos se logran en soledad o en el silencio, en el mayor silencio. Y a propósito de silencio, el Parque Iberoamericano es un parquecito que está enclavado aquí en el centro de la ciudad, en La Esperilla, hace años, porque ese era el jardín botánico, zoológico y botánico de Santo Domingo en los tiempos del dictador, hasta que Joaquín Balaguer decidió hacer un zoológico y un botánico de verdad. Y tenemos dos parques, un zoológico y un botánico, que no tienen que envidiarle a ninguno de ningún sitio. Podrán haber menos especies, tal vez, que en otros, pero el concepto de parque, como están hechos los dos, se le debe a Balaguer aquí en este país. Ese zoológico y ese botánico. En ese parquecito iberoamericano se han construido, por ejemplo, el Conservatorio Nacional de Música. Y además está la escuela de danza, y de música, danza, y de arte, y algo así. Esa escuela se anexó ahí, creo que en tiempo de Leonel Fernández, y en tiempo de Balaguer se hizo el Conservatorio Nacional de Música. Muy bien. Ese parquecito sirve para entretener a las familias, hacer muchos eventos allí, la gente también aprovecha para la lectura, porque también se ha creado una pequeña biblioteca con libros donados por las personas que van a caminar allí a disfrutar del medio ambiente. Muy bien, pero aquí tenemos mucho tiempo denunciando
lo que es agredir el silencio. Pero es que no hay conciencia en el ayuntamiento del Distrito Nacional, porque la señora administradora del ayuntamiento, ella lo que está en política, en ser presidenta de la República, a ella no le interesa hacer una buena alcaldía, parece. Porque uno ha hablado de eso y toda la gente se queja allí de que limpian el parque con 5 motores a gasolina escandalosísimos para soplar la basura. Señores, pero si usted tiene un área para la música, para crear, para el buen pensamiento, para leer, para bailar, para usted aprender a solfear notas de qué sé yo, musicales. Usted lo que necesita es el silencio. Usted sabe el escándalo y la contaminación que crea eso en ese parque. Parece que nadie le ha dicho a la alcaldesa o a su gente, a los que manejan esas áreas del ayuntamiento, que eso es una agresión al medio ambiente y a las personas que van a ese parque a disfrutar, a niños y todo el mundo. Además de la contaminación sónica por el ruido, la contaminación por el humo, los gases que se queman de la gasolina de esos motores, que suenan muchísimo. Todo el mundo sabe que esos son unos abejones que suenan muchísimo. Usted va y protesta y lo que se gana es un boche. Explíqueme usted por dónde andamos en este país. Bueno, pero así es que andamos. Bueno, vi unas declaraciones de un señor que es el asesor político del presidente, un señor de origen colombiano. El hombre parece que está notando algunos espasmos en el gobierno, diríamos, espasmos del poder, porque está tal vez preocupando el ascenso de Leonel Fernández, su aceptación como futuro candidato de la Fuerza del Pueblo, y un hombre que parece en ascenso, y si no parece, se ve que está en ascenso, porque esas son preocupaciones de un hombre que ha estado asesorando al presidente Abinader 6 años, o cuidado sin más, no sé. Pero es su asesor, un colombiano, apellido Bengoechea, pero el hombre le ha pedido a Leonel Fernández que deje de aspirar, que está muy viejo. Ustedes están oyendo. Pero Donald Trump tiene 80 años y Biden tiene más de 80 y algo y eran presidente ahí, de Estados Unidos. Putin tiene 74 años y Putin y Leonel Fernández son más o menos iguales. Entonces, ¿a quién es que está este señor queriendo jubilar, como se dice? A Leonel Fernández. ¿Por qué quiere jubilar a Leonel Fernández? Si Leonel Fernández es el líder de su partido, el líder dominicano, un líder que levanta emociones, hemos dicho nosotros aquí, pero parece que Bengoechea, que juega ese papel de Joao Santana aquí también, negociando y buscando y ganando, y se van ricos de este país. Como le pasó a don Joao Santana, que todo el mundo recuerda lo que pasó con Danilo Medina y ese caballero. Y Lula, porque Lula fue el que mandó a Joao aquí. Esos son unos asesores que siempre andan buscando sus pesos. Entonces, digo yo, parece que hay algunos espasmos en el poder. Tal vez ha visto este asesor internacional tan importante. Ve algún futuro incierto en el PRM gobernando. ¿Qué le preocupa? Que Leonel Fernández esté subiendo, parece, en encuesta o en la, qué sé yo, en el sentimiento del votante o del pueblo dominicano. Leonel Fernández es un hombre que su oficio es presidente, el realismo mismo dice que con un mínimo esfuerzo realista, Leonel Fernández, su oficio es presidente de la República. Pero parece que le está preocupando, porque si este señor dice que Leonel no debe aspirar, que ya Leonel está muy viejo, que debió haber aspirado a un cargo internacional de Naciones Unidas, de OEA, qué sé yo, de estos organismos internacionales. Pero parece, decimos que está preocupando, será que que Leonel Fernández tenga tan buena aceptación en el electorado, que haya subido por lo menos desde las elecciones del 2020, encaramó su partido casi a un 29 en el 2024. Es decir, la propia relevancia que tiene Leonel Fernández
es decir, con una dosis mínima de realismo, su oficio es presidente de la República. Parece, repito, que hay ciertos espasmos de poder o hay un futuro incierto en el PRM, que el presidente tal vez está preocupado, lo habrá conversado con su asesor, porque que ahí la que hay son flores de un día, como hemos dicho, son gente que se abren en la mañana y en la tarde se marchitan. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.